Kippur. La crisis del petróleo de 1973 también es conocida como la primera crisis del petróleo. Comenzó a raíz de la decisión de los países árabes exportadores de petróleo, es decir, la OPEP, de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur, que en ese entonces enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. Esta medida incluía a Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. Antes de la crisis, Estados Unidos solía disponer de petróleo abundante y barato. Dependían del automóvil como principal medio de transporte, de modo que utilizaban combustible de forma masiva. Entre 1945 y finales de los 60, Occidente y Japón consumían más petróleo que nunca. Solo Estados Unidos, el consumo se había duplicado entre 1945 y 1974, con un 6% de la población mundial. Estados Unidos consumía el 33% de energía de todo el mundo. Al mismo tiempo, la economía estadounidense mantenía una cuarta parte de la producción industrial mundial, lo cual quiere decir que los trabajadores estadounidenses eran 4 veces más productivos que la media global. Pero a cambio, el país consumía 5 veces más energía. En los países latinoamericanos, cuando la economía mundial entró en recesión, en los años 70, los precios del petróleo se dispararon. Debido a la crisis del petróleo, se creó un punto muerto para la mayoría de los países de la región. Los países en vías de desarrollo se encontraron en una crisis de liquidez. Para los países latinoamericanos, el impacto de la crisis del petróleo se ve reflejado en el endeudamiento de los países luego de esta crisis, la cual se debió a que los bancos comerciales reciclaron por sí solos el dinero proveniente de los países exportadores a los países importadores de petróleo en forma de préstamos a los gobiernos latinoamericanos. También hubo un deterioro del tipo de cambio con el dólar estadounidense. Esto significó que los gobiernos latinoamericanos terminaran debiendo enormes cantidades en sus monedas nacionales, por lo que se perdió el poder adquisitivo. Una causa de la crisis del petróleo fue la guerra de Yom Kippur. Fue un conflicto bélico librado por la coalición de países árabes liderados por Egipto y Siria contra Israel. La guerra comenzó cuando la coalición árabe lanzó un ataque sorpresa sobre las posiciones israelíes en los territorios ocupados por Israel en Yom Kippur, ya que se tomó el petróleo como arma. Otra causa de la crisis del petróleo era la inconformidad por parte de la OPEP, donde el dólar era una moneda de cambio de mercado internacional y los norteamericanos prometían la convertibilidad del dólar en oro. Esto cambió y el presidente de aquel entonces, Richard Nixon, abandonó la paridad con el oro y permitió la devaluación con el dólar. Los países de la OPEP fueron los primeros en no estar conformes, ya que las transacciones del petróleo se hacían en esta moneda. Otra causa sería el crecimiento de la producción de petróleo, que alcanzó un incremento entre el 6 y 7% anual, que era una situación difícil y no podían continuar así. Los países petroleros ya no podían sostener esos niveles de producción tan crecientes y tendrían que buscar una solución que llevaba a un aumento de precios. Otra de las causas de la crisis del petróleo fue los acuerdos de los países productores de petróleo.
Al ponerse de acuerdo, su papel en el mercado era como un monopolio, al producir menos y subir precios, crearon una situación difícil a nivel global, ya que la mayoría de países dependían del petróleo para transportarse o producir bienes. Por esto, sus actividades productivas se elevaron en sus costos. Otra causa sería el consumo masivo de petróleo por parte de Japón, Estados Unidos y Europa. Es decir, que en Occidente existía una fuerte dependencia del petróleo, en donde los precios tendrían que subir drásticamente para conseguir que se redujera notablemente la demanda y así poder establecer un nuevo nivel de consumo impuesto por la oferta. Uno de los efectos es el aumento de la inflación. La decisión tomada por los países miembros de la OPEP de no exportar petróleo a todos aquellos que apoyaban a Israel durante la guerra ocasionó en dichos países una disminución del oro negro. Por tanto, tradujo en una escasez que a su paso dejó un alza de precios que afectó a todos los países. Otro efecto es la obligación de utilizar otras fuentes de energía. Debido al aumento del precio del petróleo, los países dejaron su dependencia del mismo, además de omitirlo como fuente principal de energía, y se vieron obligados a utilizar otras fuentes de energía como la energía nuclear, y utilizar la técnica de los residuos de madera para lograr reducir el impacto que ocasionó la crisis en su momento. Además, nos podemos topar con otro efecto, que es el crecimiento económico de muchos países de la OPEP. Los miembros de la OPEP decidieron aumentar los precios del petróleo. Por esta razón, sus ingresos se elevaron a un alto nivel, ya que en ese momento ellos eran los proveedores más grandes a nivel mundial de petróleo, y esto provocó que se estableciera como monopolio, aunque solo fuera en el lapso de tiempo que duró la crisis. Otro efecto de la crisis del petróleo es el estancamiento económico. La ausencia del petróleo provocó que muchas empresas pusieran un paro a sus actividades comerciales. Por lo tanto, la economía de los países comenzará a tener un bajo desempeño en una escala mundial económica. Como afectó de este paro empresarial, muchas de las balanzas comerciales de los países afectados comenzarán a registrar déficit comercial, como consecuencia de la disminución de las exportaciones. Un efecto hacia América Latina fue el endeudamiento excesivo, ya que eran países en vías de desarrollo y los países pertenecientes a la OPEP tenían exceso de capital, generando así que los países de la OPEP prestaran a América Latina, ocasionando una deuda externa. La crisis del petróleo de 1973 no solo fue un problema que afectó a algunos países como Estados Unidos y Europa Occidental, sino que también a países latinoamericanos en donde sus economías se vieron afectadas. También se logró conocer que la primera crisis del petróleo tiene la mayor parte de sus orígenes por culpa de la guerra del Yom Kippur, ya que los países pertenecientes a la OPEP usaron el petróleo como arma contra los países que apoyaron a Israel en dicha guerra. Con la alza de precios y los embargos del crudo, a esos países generó un paro y un alto costo en los procesos productivos, ya que los países dependían en gran medida del petróleo para sus actividades cotidianas y productivas, llevando a la mayoría de los países a buscar nuevas fuentes de energía para hacer frente a la crisis. Los países desarrollados, al ser muy dependientes del petróleo, se vieron obligados a tomar medidas para reducir esta dependencia, acudiendo por ejemplo a la energía nuclear o de residuos de madera para poder minimizar el impacto de la crisis. Significó un aumento de su capital por la subida de precios del petróleo, generando así exceso de capital que luego prestaron a países latinoamericanos, aumentando así la deuda externa de estos países. Los efectos de una crisis no siempre son los mismos para todos los países.
Estos varían dependiendo del estado en que se encuentran económicamente y de la manera de cómo afrontan estos problemas.